Listo. Bien, vamos a empezar. Bien, vamos a ver vamos a recordar un poquito que la orden de Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús significa Salvador. Es el Salvador quien nos ha dado una orden. ¿A dónde? Dice, ir al vecino o a las etnias. A veces en nuestras congregaciones no sabemos y yo creo que pasa tal vez en alguno de ustedes que no sabe a dónde ir o cómo ir, a quién debe ir o a quién quiere ir. A mí me gustaría que compartiéramos ahorita su deseo o lo que han hecho en el trabajo misionero, evangelístico. Los sí ya sabemos, ¿verdad? Pero los demás hermanos, me gustaría conocerles. Vamos a empezar por la hermana Berenice. Bueno, pasa a todos, hermanos. Buena tarde. Bueno, curiosamente la clase para mí está siendo muy impactante. Desde ayer, cuando al final pedía unos comentarios de parte de cada uno de nosotros, a mí me costó mucho poder abrir el micrófono y hablar, porque solo escuchar la hermana me produjo un impacto muy grande. En algún momento, en alguna etapa de mi vida, ya ahora adulta, había realizado ya algunas veces los test que se suelen hacer para identificar los dones. Y a mí me sorprendía que en algún par de ocasiones me saltaba justamente el hacer misión entre uno de ellos. No de los predominantes, no era el que más consideraba yo quizá, pero bueno, Dios se encarga de hacer las cosas perfectas y de acomodar todo en su tiempo. Cuando yo me casé con mi esposo, todos saben, el pastor Abraham Marín, la verdad que fue un giro de 360 grados. Yo entendía, bueno, el hecho de casarse con un pastor, bueno, tiene ciertas consecuencias, por decirlo así, o ciertas responsabilidades más bien. Pero por mi mente pasaba no, lo que usted ayer decía que es bien cierto. Cuando alguien nos pregunta quiénes somos, yo decía, yo no siento que sea solamente Brenda Berenice Morales, la esposa del pastor Abraham Marín. Yo sentía que tenía algo más para hacer. Y en ese ir descubriendo mis dones, me he dado cuenta que Dios tiene algo para mí en ese sentido. Hay algo que a mí me llama, que a lo mejor hasta hoy no le he prestado la atención y yo confío en Dios que estos trabajos que usted nos ha dejado de darnos el tiempo de meditar en un momento del día, pero de meditar bien, de no dejarnos distraer por todas las cosas de lo cotidiano, del día a día, me ayuda a entender de qué manera yo puedo realmente desarrollar esa obra. Porque yo me acuerdo que desde muy chica le decía a mamá que ella no se hiciera la idea de que yo me iba a quedar con ella cerca, porque yo sentía que yo me iba a ir lejos. Y en un momento yo pensaba que era por trabajo. Pero
con todo esto que fue ocurriendo poco a poco, el casarme con mi esposo, el aceptar también el llamado de la esposa de un pastor, lo que esto implica, y el ir asumiendo poco a poco también mi llamado me ha hecho ahora experimentar esta parte de el estar fuera de mi país. Yo en algún momento lo compartía en un congreso con nuestras hermanas en México, y yo estaba aquí, no me fue posible asistir, pero les compartían un video que me pidieron ellas que yo les pudiese dar un mensaje. Y yo les decía, para mí, hermanas, la misión no nada más implica que yo tenga que salir al extranjero. Hay muchas formas de hacer misión, y lo que usted decía hoy es bien cierto, hermana. A lo mejor Dios en sus propósitos para mí tuvo el que yo pudiese viajar a otro país. He podido conocer otros países trabajando para la obra del Señor, pero a lo mejor no todas tenemos ese llamado de renuncia total, de decir, dejo mi tierra, mi casa, mi familia, mis costumbres, todo lo que yo pueda tener y poseer en ese sentido, e irme lejos y lo que Dios tenga preparado para mí. No todas, pero hay muchas otras formas de poder hacer la misión. Y lo puedo hacer en mi localidad, en mi casa, en mi iglesia, fuera de la iglesia. Lo que decía es bien cierto. Siempre nos solemos encerrar solamente en nuestras congregaciones. Y creo que esa parte me parece de ser muy individualistas, quizá, ¿por qué no decirlo, aunque es fuerte, hasta egoístas, de decir, bueno, ya tengo la salvación y no necesito nada más. No, hay formas de que uno puede hacer la misión de formas tan chiquitas, quizá, que a lo mejor son imperceptibles, o podría uno decir, pero eso no es hacer misión. No, sí, eso también implica hacer misión. Trabajar en nuestro barrio, en nuestra comunidad, dentro y fuera de nuestra iglesia, porque somos muy ensimismados, muy de, vamos a trabajar, hacer actividades para la iglesia, para la congregación, para los hermanos. Y para mí creo que sí es mucho más allá. Lo que sí por ahí, no sé, a mí espero en Dios que esta clase, esta materia me pueda ayudar a encontrar para mí la forma de poder compartir realmente la palabra sin, ¿cómo decirlo? Sin tener que solamente a lo mejor demostrarlo. Es como que algo siento que me falta para yo abrirme. Hablo con la gente, ahora tenemos poco tiempo acá, estamos conociendo gente de todos lados, en el supermercado, en los kioscos o las tiendas, qué sé yo. Y siempre decimos, somos cristianos, nos dedicamos a esto, Dios nos ha traído acá con un propósito, pero es como que solamente me quedo en esa parte, ¿no? Hay algo que siento que a mí me falta, pero que de verdad a veces siento que es algo que yo debo hacer o quiero hacer, pero quizá no sé todavía bien cómo encararlo. Eso quisiera yo poder descubrir en este tiempo, si Dios me lo permite y si es realmente esa mi vocación. Yo nunca me he considerado como tal evangelista, pero creo que sí podemos compartir el evangelio, sí podemos ser parte de este mandamiento de hacer el anuncio de las buenas nuevas de muchas formas, no precisamente como a lo mejor lo hemos concebido, y salir de estos paradigmas, de estos estereotipos de lo que consideramos solamente evangelizar o hacer evangelismo. Quizá a lo mejor me pueda a mí ayudar en ese sentido de poder discernir de qué otras formas yo puedo hacerlo. Sé que el testimonio es algo importante, sé que pronunciarnos cristianos, hijos de Dios, creyentes en nuestro Señor Jesús, es mucho, pero creo que para mí hay algo más y eso es lo que me falta y espero en Dios poderlo descubrir. Pero hasta ahora, digo, ha sido una grata experiencia lo que Dios me ha permitido vivir junto con mi esposo, y bueno, espero que Él pueda seguirme guiando para realmente hacer el trabajo completo. Gracias, hermana. Esta hermana Berenice, yo creo en Dios firmemente que así lo va a hacer el Señor. Ahora, el hermano Pachón, el hermano Pedro, si quisiera compartir algo.
Si no está, pues con la hermana Marisa. Buenas tardes, hermanas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, yo no tengo experiencia en evangelismo, nada. Le soy bien sincera. Estas clases me están llegando mucho al corazón. Pero sí también, como decía la hermana Bere, que es como que siento que hace falta algo más. Eh, Siento que todo lo que se hace, por ejemplo, en la iglesia es nuestro mundo y de ahí nos salimos. Y como que yo quiero más. Yo, o sea, siento en mi corazón como que quiero más, quiero más. Y a mí me gusta, por ejemplo, levantarme de madrugada a leer, porque hay silencio, nadie molesta, entonces mi horario siempre es 3 y poquito de la mañana levantarme. Y hoy puse en práctica, por ejemplo, lo que usted enseñó ayer, las 9 pautas para hablar con Dios. Y realmente lo puse en oración. Acá tenemos un pastor que es muy evangelista, es una persona que sale a las profundidades de aquí de nuestro pueblo, realmente a rescatar personas con mucha necesidad y tiene pasión por su trabajo. Y siempre le digo, usted no está arrastrando a eso, le digo. Y bueno, en realidad estoy poniendo en oración porque el día jueves, ahora pasado mañana, voy a empezar un estudio bíblico con una persona, así que pido oración porque, como usted decía, yo estoy temblando porque es la primera vez que voy a hacerlo. Tengo muchas ganas de hacer, sí, siento una pasión, quiero hacer, pero no sé cómo hacer. Pero bueno, acá estoy pidiendo a Dios que me guíe, que me dé fuerza, que me dé sabiduría para poder hablar de Cristo a otras personas y no quedarnos encerrados en nuestro mundo, sino poder abrirnos a las necesidades, porque yo digo, en la iglesia todos conocemos, todos sabemos, y por ahí solo nos hace falta es ponerlo en práctica. Así que no tengo experiencia, hermana, soy sincera. Todos empezamos por ahí. Gracias, hermana Marisa. Pues el Espíritu Santo es quien hace la obra. Nosotros no, es el Espíritu Santo. Tenemos que confiar plenamente, creer. El primer punto es creer, obedecer humildemente. Con eso tenemos. Ya Él se encarga de lo demás. Nosotros debemos, en nuestro miedo y en medio de nuestro miedo y nuestro temor, debemos empezar a caminar. Si hemos sentido ese deseo, el llamado, la pasión, entonces debemos empezar a caminar en esa área. Y de lo que dijo la hermana Berenice, nosotros vamos a ir lentamente en el transcurso de estas semanas, vamos a ir tratando de abarcar todos esos temas para que quede un poco más clarito, si no bien claro, pero un poco más clarito. Bien, gracias, hermana Marisa. ¿Alguien más quiere compartir? Hola, hermana Ruth, soy Betty. Hermana Betty. Le puedo comentar que sí, yo tuve la oportunidad de evangelizar, de hacer estudios en los hogares, y la verdad que me encanta eso. Y con buenos resultados, ¿no? Porque las personas que hemos visitado con el pastor que estaba acá, están asistiendo a la iglesia. Dios, qué bonito Y me gusta y estoy aprendiendo bastante en este tema de evangelismo porque es lo que a mí me agrada. Me gusta hacer, yo estoy en un aparato colectivo o estoy en un hospital y estoy llevándole el mensaje de salvación a las personas. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Eso es, hermana, y quiero perfeccionarme, ¿no? Porque no es que sé todo, sino que estoy aprendiendo. Como digo, el Espíritu Santo le va a guiar. Amén. Ánimo, sí. Bien, hermanos, entonces si no hay otra intervención, y quiero comentarles que nuestros paradigmas que vamos a cambiar durante esta clase van a ser los siguientes. Uno de nuestros paradigmas, decimos, solo Jesús habló de la gran comisión y eso fue solo una vez. Esto se les va a hacer llegar más adelante, hermanos. Pero no solamente nos quedamos ahí diciendo, sino que la gran comisión, solamente el pastor que es evangelista, solamente, o algunos hermanos que tienen el llamado, solamente ellos. Yo no, porque no tengo el llamado.
Todos debemos de obedecer porque es una orden. Es una orden, la orden que el Señor nos dio. Podemos hacerlo de diversas formas, de varias maneras, pero es una orden, la gran comisión. Y yo quisiera que entendieran, hermanos, que eso es ser hijo de Dios, eso es ser cristiano, para eso fuimos llamados. Ustedes cuando se enamoraron, ¿hablaban de su novio o de su novia? ¿De su esposo o de su esposa? ¿En quién pensaban? ¿De quién hablaban? De él o de ella, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo. Estoy enamorada de mi Señor Jesús. Estoy enamorado de Él. Es mi pasión. Me va a salir. Voy a fluir. Voy a fluir hablando. Miren, ustedes caminen. El Espíritu Santo va. Cuando vengan a darse cuenta, van a ser maestros, van a fluir en tantas palabras. Eso es uno de los paradigmas. Es un paradigma, el que vamos a cambiar es que desde Génesis hasta el Apocalipsis, créanme, queridos hermanos, que desde toda la Biblia muestra el plan de Dios para glorificarse en toda la tierra y para alcanzar a todas las naciones. El plan de salvación lo vemos desde el primer hombre, desde el inicio de la palabra de Dios. Normalmente nosotros vemos la Biblia como libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y así nos vamos con los 66 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y lo vemos como historias aisladas, Josué, David, Eva, y vemos historias aisladas, pero no. Son como hay un programa que aquí que dice historias engarzadas. Son como historias eslabonadas, historias que vienen como eslabonándose. Es un libro. Es un libro, la Biblia es un libro tremendo. Y habla de un rey. Sí saben ustedes, ¿verdad? Que este libro habla de un rey. Y hay una historia tremenda. Esa historia nos está hablando del rey, del reino y de quienes administran el reino. El rey es Dios. Es el Dios que es una bendición para nosotros, que es moral, que es muy racional. Y el reino de Él es todo lo que vemos, todo lo que Él creó. A nosotros, a los animales, a las plantas, al mundo mismo, al cosmos. Ese es el reino de Él. Él es el rey. La Biblia habla del rey, de su reino y de sus administradores, quienes administran y la tarea que les dejó. Esa es la Biblia. Bien, entonces, la tarea que nos dejó es tremenda. Y una de esas, la última comisión, que es la gran comisión, es Mateo 28 y Hechos. 8 se me fue ahorita. Nosotros, hermanitos preciosos, les digo que nosotros como cristianos estamos llamados a producir, a procurar, pero estamos llamados a producir un cambio entre los que nos rodean. Debemos ser un reflejo de la bondad de Dios, un cambio entre nuestros colaboradores, los colaboradores de Dios, que son los administradores de Dios. Debemos ser nosotros un reflejo de Dios mismo. Entonces, hermanos, esa es la tarea que nosotros vamos a tener y vamos a tratar de aprender durante estas 3 semanas. ¿Y qué nos dijo el Señor? Hacer discípulos. La iglesia a veces no sabe qué es el discipulado, no sabe discipular.
no ha recibido un buen discipulado, menos sabe cómo hacer discípulos. Dice la palabra, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor tiene palabras de vida eterna y estamos llamados a compartir esas palabras de vida eterna. Pero como lo decía yo hace un ratito, no sabemos cómo ir, no sabemos con quién ir, no sabemos quién debe ir, no sabemos qué hacer. Como lo compartimos hace un momentito, a veces no sabemos qué decir, qué viene. Hay otra palabra que dice sin temor, hermanos. Pero la misma, toda la Biblia es sin temor, sin temor. Vamos, ¿por qué? Porque ¿quién es el que guía? ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que ayuda? ¿Quién es el que es el Espíritu mismo de Dios? Es Dios en nuestras vidas. Aquí en estas clases vamos en Lucas 8 hay una parábola, la parábola del sembrador. Y la palabra de la parábola del sembrador nos está comentando y diciendo que él tiró varias semillas y varias semillas cayeron en el camino, cayeron en las piedras, cayeron en tierra buena, bueno, en fin. Y vamos a resumir esto ahorita. Respecto a la gran comisión, hay dos tipos de cristianos. Los cristianos mundanos y los cristianos globales. Los cristianos mundanos son aquellos que van a la iglesia, pero se ocupan en sus propios afanes, tal vez en su pobreza, por conseguir riqueza, por conseguir sus placeres, y hablamos de placeres como con ropa, tal vez bienestar de la familia, porque a veces nos volvemos tan egoístas que solamente pensamos en el yo. Necesito esto, necesito dinero, necesito pagar. Y créanme, queridos hermanos, que en la administración debemos de ser buenos, somos administradores y debemos de ser buenos administradores de las finanzas también. Administradores de las finanzas, administradores de cómo comemos, qué comemos, qué oímos, qué miramos, qué leemos, qué hablamos, hacia dónde caminamos, qué es lo que buscamos. Administradores también, o sea, de nuestro tiempo con nuestro Dios. El día tiene 24 horas. Se nos ha comentado que tenemos que retener para el Señor un 10%, tenemos que dar un 10% como diezmo para la obra del Señor. Pero también podríamos tener un 10% de nuestro tiempo para comunicarnos con el Señor. Podríamos tener ese tiempo. Y ahí se va a ver la diferencia entre cristianos mundanos y cristianos globales. El cristiano mundano, digámoslo así, no ha experimentado la salvación, pero no pasa de allí. Él es bautizado, va a la iglesia, va todos los sábados, va los viernes, va los domingos o los días que haya culto. Va siempre, no dice mentiras, no dice palabras vanas, no insulta, no trata de hacerlo bien, pero no hace nada más, no se preocupa por servir a su prójimo, se está preocupando por servirse a sí mismo. No se ocupa de servir a su prójimo, ni de evangelizar, ni de ayudar, menos de la gran comisión. Es como un partido de fútbol, es cristiano que está en la banca. Solamente los que están en el partido de fútbol, los jugadores son los que están exactamente en la jugada, en el evangelio. Y en cambio un cristiano que es global, es fructífero, abre su mente, abre su corazón, entiende la grandeza de Dios. Ve todo en un panorama más grande. Entiende y aprende cosas que antes no había experimentado. Y su atención se centra hacia afuera, no hacia adentro.
Vamos a ver finalmente, para terminar este PowerPoint, ya les comenté algunos paradigmas que vamos a estar cambiando durante este tiempo de clase. Otro de los paradigmas es una vida espiritual individualista. Lo que debe ser llegar a ser un cristiano global. Otra de los paradigmas es la historia es aburrida y no es relevante. La historia de los evangelistas, de los misioneros, de los pastores, de otras generaciones nos inspira y nos da una nueva perspectiva. Bien, y vamos a estar cambiando durante este tiempo varios paradigmas. Y hablamos de lo que son mundianos fructíferos, mundianos globales. Este cristiano da fruto de a 30, 60 o 100 por uno. Es alguien que ha extendido su fe, ora, da para el evangelismo y para avanzar diariamente el reino de Dios entre las etnias no alcanzadas del mundo. ¿Cómo ser un cristiano global? Debe tener una comunión íntima con el Señor. Debe tomar personalmente la gran comisión con el propósito de su vida. Debe alimentar la visión misionera. Y por supuesto, evangelística. Hablando de visión misionera, estamos hablando de evangelismo. Porque ya vamos a hablar. Debe de impactar diariamente al mundo y contagiar a otros. Entonces, hermanos, yo espero que en estos 2 días ya estén en sus marcas como este personaje. ¿Estamos listos, hermanos? Para iniciar. Entonces, creo que hemos terminado la clase y recordando el texto bíblico, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Podemos poner en esa parte, porque de tal manera me amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Espero en el Señor que estemos ya listos, porque estos 2 días es para arrancar, ¿verdad? Para empezar realmente lo que es la gran comisión. Esto es cambio de paradigmas. Quisiera que esta clase se les quedara bien y que vayan cambiando sus paradigmas. Vamos a terminar, hermana Bere. No sé si alguien quiere compartir algo. Ya mañana empezamos